Aquí estamos esperando a mi maestra, amiga, hermana, colega, Ana Neumann. Esperemos que la tecnología, sus fallas y sus aciertos nos permitan conectarnos para esta que teníamos ya planeada entrevista, vamos a decir, de la semana para Radio Claret América con Ana Neumann. Seguramente han oído hablar de mi maestra y amiga. Ella es, primero que nada, hija de un maestro, admirado maestro, el doctor Everardo Neumann. Ella es potosina de corazón. Ella es internacionalista como promotora de la cultura. Ella es maestra del taller de oralidad artística y cuentería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es locutora, ha estado en Radio Universidad, ha estado en varios programas de Canal 13 de San Luis Potosí, el hoy extinto Canal 13 de San Luis Potosí. Ha estado donde no has estado, Ana Neumann. Sí, realmente yo es lo que quisiera que me dijera, porque ha organizado festivales locales, municipales, estatales, internacionales, ha participado y apoyado a quienes hemos estado con ella en el taller de oralidad y cuentería, o también en sus talleres literarios, como el que estuvimos ahí con la maestra Ana Neumann en el Museo de Otón, tanto para poesía como para narrativa. Ya ustedes van a conocerla. Es una gente talentosa, es una gente bellísima, no solo físicamente, sino también por dentro. Entonces, ¿qué más les podría yo decir? Mejor nos esperamos a que ella nos diga. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Radio Claret América en el programa Mujeres de Hoy, que hoy estamos de lujo. Queridas amigas y amigos, tenemos a la maestra Ana Neumann, maestra, compañera, colega, amiga, hermana de tantos años acá, promotora internacional de la cultura desde San Luis Potosí y otras muchas tierras y países que ella nos va a platicar. Ana Neumann, bienvenida aquí a Radio Claret América. Cuéntanos de tu vida como si yo no conociera nada de ti. Eso sería muy difícil, Andrea. Muy feliz después de tanto tiempo de estar deseando estar aquí y que me invitaras y que no se podía y que la pandemia y que todo lo demás, por fin, como dicen, no hay plazo que dure 100 años y aquí estoy con muchísima alegría, mucho cariño para ti, para todas las personas que te escuchan, que te ven, y mira quién habla, el burro hablando de orejas, todas las cosas lindas que dices de mí cuando eres una mujer maravillosa, espectacular, que ya te entrevistaré yo a ti para que podamos hablar mucho más de toda tu labor, muy particularmente dentro de la literatura, pero también a favor de las mujeres y de los derechos humanos en general y de la vida misma. Y eso te lo agradezco infinitamente por toda la humanidad. Pues, ¿qué te cuento? Que yo nací aquí en San Luis Potosí. Soy, como dice la canción, del barrio de San Miguelito, y eso para mí es muy importante, porque es un barrio que quiero mucho y me siento una potosina de cepa, aunque por ahí se haya colado un abuelo alemán que afortunadamente el ferrocarril lo trajo aquí y conoció a la potosina. Sí. Entonces, pues soy autóctona huachichil, aunque con un poco de cambio de colores. Y me he dedicado desde hace muchísimos años a la literatura, desde muy chica, y al teatro, pero ya de manera profesional puedo contar desde el año de 1991, en que dejé todo lo demás que hacía, después de haber tenido grandes experiencias
muy, muy grandes experiencias. Tuve la oportunidad de ser diplomática por México a los 20 años. Estuve primero en el Consulado General de San Antonio, Texas, como vicecónsul y dirigiendo el Instituto Cultural Mexicano allá por el año del 1975. Y de Así ahí, es. afortunadamente, perdón, Así es, allá estabas. allá estaba, pero llegué afortunadamente en el 76 a principios ya a ese continente que desde muy pequeña y sin saber realmente por qué yo deseaba estar, que es África. Desde muy niña yo dije, yo quiero ir a África, quiero ir a África, voy a ir a África. Nadie me sabe decir por qué, si veía yo mucho a Tarzán, pero creo que tengo una empatía muy fuerte con la negritud y llegué finalmente a Etiopía, a Addis Abeba, capital de Etiopía, la embajada de México, un país que tenía pocos meses de haber caído el imperio de Haile Selassie y se había convertido en un país con un gobierno militar socialista difícil, con toque de queda, muchas matazones para la gente en contra del nuevo gobierno y tres guerras al mismo tiempo, por lo que desgraciadamente no pude conocer los lugares tan interesantes que hay en el interior del país, que antes fuera Abisinia, de donde era la reina de Saba, hermosísima mujer, que tiene el castillo de la Libela, pues nada más por fotos y videos puedo conocerlo, porque esos movimientos de guerra impedían que pudiéramos viajar. Y acuérdate que la reina de Saba tuvo sus amores con el rey Salomón, ni más ni Así menos. es. Soy morena, hijas de Jerusalén, porque me ha besado el sol, dice en el Cantar de los Cantares cuando llegó a Ah, Jerusalén. Y ahí, pues con los quereres, nació el primer emperador de Abisinia, que fue Menelik, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Una historia fantástica y del propio país que nunca fue colonia, es el único país de África que nunca ha sido conquistado. Estuvo Mussolini 30 años, pero lo echó fuera. Increíblemente la segunda plaza en importancia en Addis Abeba se llama Plaza México, porque México fue el primer país que se opuso a la invasión italiana, y eso a mí me llenaba de orgullo. Y de ahí me fui a Dar es Salaam, Tanzania, un país maravilloso ya en lo que es realmente el África negra, que es lo que a mí me interesa, con los animales y los leones y las danzas y las trencitas y los tambores, porque Etiopía realmente es el parteaguas entre el África árabe y el África negra. Entonces fue maravilloso, ahí no había toque de queda, era un país maravilloso con la política que impuso Julius Nyerere, que fue el que logró la independencia de Tanganyika y de Zanzíbar, y me daba mucha risa porque le preguntaban a mi mamá que dónde estaba yo y le decía, se fue hasta Tanganyika, y efectivamente, así decían antes, anda hasta Tanganyika, y yo sí andaba en Tanganyika porque la parte continental se llama Tanganyika, en la parte de las islas se llama Zanzíbar, entonces junto con Tan de Tanganyika, Sania de Zanzíbar, y ahí fui ascendida también, y pues después ya me vine a México. ay, se fue. Y me dediqué en gran medida a la comunicación. Entonces, pues he trabajado en varias dependencias, empezando por el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde fui directora de difusión cultural, y luego directamente en dependencias como la Secretaría de Salud, en la Universidad Autónoma, en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, pero nunca dejé la producción cultural. Nunca dejé los medios, yo fui periodista de locales en el entonces periódico El Heraldo, pero a la vez a difundir todo lo que fuera posible en relación a la cultura local, muy principalmente. Sí. De hecho, cuando yo apliqué a Relaciones Exteriores, apliqué para agregado cultural, pero me nombraron vicecónsul, con lo cual, entre comillas, me protegían de los cambios que había. Y me he dedicado particularmente toda mi vida a la comunicación, a los medios y al arte, enfocado a la literatura, al teatro y a la narración oral desde hace 30 años, a partir del
de principios del 91 fue que yo me salí de todo y dije, yo sigo con lo mío y a ver cómo me va, y pues me ha ido muy bien, afortunadamente. Empecé con talleres infantiles de literatura, que no había ninguno en San Luis. De ahí, 2 o 3 meses después que inicié el infantil de literatura, empecé con el taller infantil de teatro. Y al año ya hubo un segundo grupo que se llamó juvenil, y luego al año el adultos, y entonces pues ya éramos todos, pero con diferentes horarios. Tuve la suerte de que participaras un ratito hasta que empecé a montar Catrina. Hasta que me corriste por estarme no riendo. Hasta que descubrí que no era mi no le hagas vocación. caso. El teatro no, pero No. afortunadamente también estuviste en narración oral, y quiero chismearles aquí que Andrea es una excelente cuentera. Ahí después le piden un cuento que ella misma escribió de una gatita que se llamaba Missy, Missy, Ay, Missy, Missy, Missy. Missy. Sí. Sí. No, yo he tenido el privilegio de conocer a Andrea hace muchísimos años, y de haber tenido como cómplice en los talleres tanto de literatura, de teatro, aunque le sacateo al teatro, y en Sí, narración oral. pero Y yo te eso voy a pues hace sacatear de lo 30 que te años. estás metiendo en nuestras aventuras. Platícale al auditorio todo lo que has hecho por Catrina. Catrina, yo desde muy chica he sido adoradora de las tradiciones mexicanas, de la artesanía mexicana, de la comida mexicana también, aunque extraño un poco la comida etíope, debo confesarlo, la tanzania no. Y siempre me ha traído lo que es auténtico y lo que es de raíz. Y la fiesta que más me ha impactado desde muy chica ha sido el Día de Muertos, la fiesta de muertos. ¿Qué es eso? Una fiesta, no es un duelo. Aquí en San Luis, cuando yo era niña, realmente no se celebraba ni con altares, ni con, porque la tradición nuestra es de Árido-América, no de Mesoamérica, donde están las flores y los arcos, la Huasteca Potosina, que es maravilloso, el Chantolo, en el que he tenido oportunidad de estar presente con mis propios espectáculos. Entonces nada más mi papá nos daba el Día de Muertos, nos hablaba y nos decía que ten tu muerto, y nos daba una moneda. Y con esa moneda, mi mamá nos llevaba a la calle Hidalgo, que es una calle peatonal, para los que no conocen San Luis Potosí, empieza a partir de la plaza principal, la plaza de armas, y se va yendo hacia el mercado. Y es maravillosa, además tiene edificios que tristemente se están perdiendo, que son una joya arquitectónica. Y ahí se ponían desde la plaza de armas hasta el mercado todos los puestos de los vendedores de calaveritas. Entonces, ese dinero que nos daba mi papá, que le decía el muerto, ten tu muerto, era para comprar calaveritas, no máscaras del santo, ni sombreros de brujas, ni nada de eso, que después se hizo ahí una mezcla, un híbrido muy, muy feo, ¿no? La confusión entre el Halloween y la fiesta de muertos, que son diametralmente opuestos, pero en aquel tiempo no. Entonces comprábamos panecitos de muerto, las calaveritas que sacan la cabeza, calavera con tu nombre, porque aparte te pintaban tu nombre. Era una gran fiesta ir a comprar todas esas calaveritas con el dinero del muerto. Y eso era realmente el festejo. Eventualmente se pondrían fotos y alguna veladora en casas. Yo empecé desde muy chica con el periodismo y hice un documental importante. Digo importante porque lo que era maravilloso era ir al panteón y ver qué pasaba en los panteones tan nuestros como son el Viejo y el Nuevo Saucito. Entonces tengo ese, era un documental con, todavía eran transparencias, con un carrusel que ibas pasando las transparencias y tenías el audio y fotografías. Muy interesante, desde los precios de los aguadores, las flores, cuánto costaban, la gente que se sentaba, que hasta la fecha lo hace. En ese sentido, la fiesta en San Luis sí lo era, que llevaban música, se sentaban en las tumbas, ahí sacaban el anafre y echaban la gorda, y creo que sigue ocurriendo igual, y eso me parece genial. Es decir, sí celebramos con los muertos. Entonces, al paso de los años, yo
no había en San Luis espectáculos para festejar el Día de Muertos. Se ponían todavía algunos que vendían en las calles, ya después ahí por un costado de catedral, combinado con blusas chinas y otras cosas. Pero a mí se me ocurrió cuando se inauguró la Casa de la Comedia en el barrio de San Sebastián, una queridísima amiga mía que desgraciadamente ya falleció, Carmen Hernández Sánchez o Hernández Muro, y ella inauguró este centro que fue espectacular para promover la cultura, el arte, la propia gastronomía de San Luis y el barrio que junto con el de San Miguelito, pues son barrios de los originarios y gemelos. Entonces me dijo, oye, ¿tú qué tanto te gusta la fiesta de muertos y ves todo esto? ¿Y por qué no haces algo aquí para estrenar la casa? Justo iba a ser noviembre. Y ahí se me ocurrió, dije, pero ¿qué hago? Y tan poco tiempo. Entonces tuve esos rayos celestes que te llegan, allá cada avenida Y de te llegan papa, muy porque seguido. obispo ya te... ¿Eh? A ti te Sí, llegan no muy es muy seguido. seguido. No, 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 no. Pero una tarde estaba aquí en casa, estaba mi hija Dafne en su cuarto, que por cierto hoy es su cumpleaños, y de pronto la poesía se me vino. Y aquí en la casa de todos ustedes, pues sí tengo una biblioteca importante que he ido creando y muchas cosas. Yo ya tenía mi programa de radio desde el 91 precisamente, y muchísima información y libros, y me vine a mi parte de poesía buscando un libro que yo tenía que se llama La muerte en la poesía mexicana. Y entonces ahí empecé a ver desde cosas de Nezahualcóyotl y a buscar en otros libros y sacar solamente poesía de poetas mexicanos, desde la época prehispánica, por supuesto, y la mente empezó a funcionar y el corazón a latir, y yo empezaba a leer en voz alta, y mi hija salió a ver qué pasaba, porque su mamá estaba así de exaltada, ya le expliqué, y se empezó a crear en mi cabeza este espectáculo en base a la poesía que escribieron y que escribimos los mexicanos. No creo que haya un solo autor mexicano que no le haya escrito a la muerte, y probablemente todos los poetas del mundo, cada uno en su propia cosmovisión y en su propia imagen. Entonces creo que quedó algo muy bello, que duró 20 años, todo en poesía, pero claro, era dramatizada, era un ensamble teatral que tenía música, que tenía danza, que tenía poesía, bueno, una variedad impresionante de cosas. Hacíamos ofrendas y la primera parte, una parte prehispánica. Ya al principio me dijeron, ay, pero ¿cómo poesía? Ya ves que hay gente que estultamente, porque no se ha acercado como debe, rechaza la poesía, que es aburrida, que depende cómo la digas, no solo cómo la escribas, cómo la digas cuando estás frente a un público. Y yo creo que aquí fue un acto de devoción a la poesía de mi parte y de oratoria para poder convencer al público que la poesía te abraza desde un principio, dependiendo de cómo la haces. Entonces, la primera parte era una parte prehispánica maravillosa, donde coronábamos a Nezahualcóyotl, se decía algo de su poesía. Hay un coloquio náhuatl que tomé de un libro de Miguel León Portilla, de 15 poetas mexicanos, donde vienen poetas mujeres también. Entonces hice un coloquio con todos los participantes, que éramos mucho, pero también al inicio había una ofrenda a los 4 puntos y muy, muy bonito. Y llegué a tener grupo de matlachines completos. Generalmente tenía yo a Pita García Saf, que fue mi bailarina durante muchísimos años hasta que falleció, donde también me hacía una danza azteca preciosa de ofrenda. Y luego estuvieron también personajes que representaban a las etnias. Y al final, por muchos años, cerrábamos con un fragmento del manuscrito anónimo de Tlatelolco, de la caída de Tenochtitlan. Pero en los últimos alrededor de 5 años que monté Catrina, que inició en el 2000,
No es cierto, en el 96, en 1996 inició y terminó en 2016, 20 años exactamente, con muchas funciones, muchísimas funciones, mucho en el interior del estado, mucho en el Chantolo, que la primera vez que me invitaron sentí que realmente podía fusionar la poesía completa con este espectáculo de tradición huasteca, y fue maravilloso todas las veces que nos presentamos. Y entonces, investigando mucho sobre los guachichiles, que yo quería hablar de ellos, pero hay tan poca información, y ahorita pues no les platico mucho porque Andrea ya sabe que me pico con muchos Sí, temas y si les hablo de los guachichiles, ya. Pero eh, supe por un amigo mío que la palabra Matehuala, que es la tercera ciudad en importancia en el estado, que está en el altiplano, queda a la mitad del camino de San Luis a Monterrey, tierra de guachichiles también, quiere decir no vengan, vengan. ya, no vengan, váyanse. Y estos creyeron que les decían el nombre y se quedó Matehuala, pero con eso tuve para poder cerrar la parte prehispánica. Después de que salen los mexicas vencidos, los guachichiles guerreros, con una guerra chichimeca que duró más de 40 años. Entonces, pues eso ya sería era muy bien, y se cambiaban ahí rápido en la bambalina donde estuviéramos. Pues eso es Catrina, es la poesía de los mexicanos, con poesía de todo tipo, y sí, unas licencias poéticas que me di, porque metí un verso corto perdón, de Federico García Lorca, metí algo de Baudelaire y metí tres cosas que no eran mexicanas, pero como yo era la directora y la productora y todo, pues me di esa licencia cortita. Creo que es un espectáculo que se me metió hasta los huesos y creo que al público Se nos metía de como todo el estado. público. Sí, 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 yo te vi, ¿Eh? vi el espectáculo en varias ocasiones y yo quisiera seguirle platicando a Me, nuestra audiencia porque realmente fue y ha sido una de las mayores aciertos, pero no el único, porque ya para despedirte de nuestro auditorio, porque nuestro programa es breve, podrías mandarles un mensaje y decirles qué planes tienes para este futuro, para este próximo Día de Muertos, para qué van a hacer antes de que termine el año. pues mira, este va a ser ya mi quinto año sin presentar Catrina, que es una tristeza. 28, 29, perdón, 19, no, pues ya el sexto que ya no presento Catrina, fue en el 16, pues es el quinto. Pero sigo presentando La Muerte Cuenta, que es un espectáculo de narración oral. O sea, nosotros los cuenteros, los que contamos historias, que tú estuviste Yo estuve en varias. gallardamente en ese. Sí, maravilloso. Yo también en esta afición de rescate de las tradiciones y de paso nuestro, desde hace también muchos años, por lo menos 20, que montamos este espectáculo en noviembre, se llama La Muerte Cuenta. Es nada que ver con la Catrina, la Catrina que yo hice, sino que son historias que giran alrededor de la muerte. No estoy hablando de la matadera, estoy hablando de ese personaje que también se te mete, como es la propia Catrina, que tiene que ver tanto con la tradición del Día de Muertos en nuestro espectáculo. Cada narrador es seleccionado por una historia, porque las historias son las que nos atrapan a nosotros, y la muerte aparece como personaje, aparece como una muerte emocional, aparece, y también puede aparecer en leyendas, o en el chiste, o lo importante es que se esté trabajando, y creo que te tocó ver, y eso hubiera sido maravilloso No, me para tocó todos tus seguidores. participar con dos relatos, uno cada Y domingo. fíjate, Muy, uno cada muy, domingo. cada domingo se llama el texto, un cuento, Ah, donde luego yo me lo cuentas. salí así de muerta. Se los voy a Pues compartir no, porque se lo grabamos. Sí, sí, muy nos lo bien. grababa Televisión Sí, Universitaria. Pues ahí también era muy bello porque yo en los espectáculos de narración oral escénica no monto escenografías, pero ahí sí. Y se ponía a una muerte que entrabas y la veías desde allá, se veía de así veras, es. con un rostro.
sentada en una de esas sillas maravillosas que tenía la Caja Real y un micrófono enfrente. Y abajo, en una tarima, abajo de sus pies, había velas y cempasúchiles, eso era todo. Pero era la muerte cuenta y nosotros, los cuenteros, estábamos haciéndonos eco de esa voz. Precioso espectáculo. Pues el año pasado ya virtualmente lo hicimos sin la escenografía, porque cada quien graba en su casa. Este año lo vamos a tener el día 3 de noviembre. Anótenlo. Se va a grabar, cada quien graba. 3 de noviembre va a estar pasando por la página de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis. Te paso el link. Sí. Y a finales de noviembre, por primera vez, espero que podamos hacerlo presencial con muy poco público, casi nada más familia que cada quien invite, porque en la Caja Real pues llegaban el público antes que nosotros a apartar lugares. Sí. Van a decir que qué presumida, pues sí es cierto. ¿Cierto? Entonces, más a puerta cerrada, llenísimo. Y también la Catrina, pues eran 2,000 y pico de personas en el patio de la uni y en todo. Así. Pero ahora no se puede ni queremos exponer a nadie. Lo único que yo quisiera, que he tenido alumnos nuevos en estos semestres de pandemia, que enfrentaran también a un público presencial, que es una experiencia totalmente diferente y maravillosa, que estar viendo la cámara sin saber si te ven, no te ven, qué sienten. Y pues estoy esperando la respuesta para que sea en Caja Real, pero con una muy grande distancia, pero por eso va primero a transmitir grabado y espero que pueda ser en vivo después, pero en vivo con esas características, si no, de todas maneras lo van a poder disfrutar maravillosamente por esta magia de la virtualidad, que por lo menos nos ha mantenido en contacto y que yo agradezco mucho. Yo era enemiga del tiki-tiki, le digo yo, porque todos están con el tiki, vas por ti, se chocan contigo porque todos van con el tiki-tiki, y yo siempre peleándome en los talleres de que apaga tu tiki-tiki, que guarda tu tiki-tiki. ¿Y qué hubiera hecho yo encierro de tanto tiempo sin el tiki-tiki? Así que, pues, las cosas se dan y uno tiene que ajustarse. Sí, como ahorita que no queremos, pero nos tenemos que despedir dándole las gracias a Ana Neumann. Una pregunta última. ¿Qué melodía, qué canción te gustaría que pusiéramos de despedida? Porque este programa se va a editar y ya te pasaré yo el link porque es el audio a través de Radio Claret América, pero también lo vamos a editar en imagen, ahora verás. ¿Qué canción te ponemos? Pues a mí pues por supuesto de aquí, de la Huachichila, que puede ser el mal llamado corrido de San Luis, que no habla más que del barrio de San Miguelito de pasada, pero que es la que conocen, la Acuarela Potosina. Perfecto. Tío, entre cerros siempre azules y rodeado de pirules, qué chulo se ve San Luis. Esa no sé cuál es la mera buena. ¿Cómo se llama? Pues es famosísima. Pues Acuarela Potosina. No, esa no es Acuarela Potosina. Bueno, te la paso. La Acuarela Potosina es a la que le dicen corrido. Yo pues soy sí, de San Luis siempre Potosí. Azules, estamos rodeados de pirules. De Pepe Guizar. Cerros, pero de Pepe Guizar, con una mentirosísima leyenda de que Gonzalo N. Santos la apuntó con una pistola y lo encerró. No, esta canción que todos conocemos también como el corrido de San Luis, de Yo Soy de San Luis, pues sí, fue escrita en el Peñasquito hace muchos años. A mí la historia real me la contó Manolo Betán, que es el sucesor del que fue el Peñasquito, que luego se llamó La Lira, que ahí llegaban compositores y demás, y Pepe Guizar había venido a un espectáculo aquí, y ahí se juntaban muchos los bohemios, es muy famosa, hay libros escritos sobre ella, y ahí fue donde Pepe Guizar escribió, y yo siempre digo, pues sí, pero habla más de Guanajuato y de Monterrey y de todos que de San Luis, porque yo creo que Pepe Guizar nada más sabía que ese era el barrio de San Miguelito, cerca de ahí, porque no dice nada, pero me encanta de todas maneras. Donde el águila paró y su estampa dibujó. Eso, en el lienzo tricolor. ¡Chupi! Me da mucho gusto. ¿Ya ves? Cuando nomás son 9.
aunque sea sin grabar, nos vamos a echar otra platicadita de estas, porque se siente más bonito estarnos viendo que nada más por el teléfono. O sea, ya estamos despidiéndonos del público. Del público, sí. Y tengo que cortar pero te llamo por teléfono o nos volvemos a comunicar, tú dime. Mejor nos vamos a comunicar. Yo quiero agradecerte muchísimo, muchísimo esta invitación, agradecerle muchísimo a todos tus seguidores, a todos, es que no sé cómo decir, si radio escuchas, televidentes, a tus que te están siempre siguiendo, que ya hace mucho tiempo quería yo sentirte a ti conduciendo este programa, que sé la historia, sé cómo empezaste, y sí, pues decirles que tienen ustedes a un personaje maravilloso frente a estas cámaras y micrófonos de su celular o de su compu. Muchísimas gracias y ojalá que todos dentro de las situaciones que se están viviendo en todo el mundo, tanto por la cuestión de la pandemia como políticas y por, ya mejor ni digo, pues no se olviden que existe una cosa maravillosa que se llama literatura, donde encontramos toda la paz y todas las emociones que por el propio encierro no podemos vivir. Y una recomendación muy importante, lean los libros de Andrea Saldaña. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.